Estamos aquí en Radio Universidad transmitiendo desde el programa Ecos de Mirabal. Muchísimas gracias, Rolando Nájera, por estar aquí. Gracias a ti, buenas tardes a todos los que nos escuchan en sus casas y a los que nos ven por Facebook. Así es. Un gran saludo. Así es, muy buena. Siempre que estamos en este marco del Día Internacional, ocurren casos muy graves, muy graves. Pareciera, porque se le nota más, se nota, pero la verdad es que ocurren siempre y pues es una tragedia que enluta no nada más al estado de Chihuahua, al país, es gravísimo. Y haciendo por ahí, a ver si llega al ratito, dijo que a lo mejor podía llegar un análisis con Marcela Ríos, la encargada de comunicación del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, de cómo manejar el tema en términos de periodísticos, en términos de comunicación, porque es un caso muy delicado y tendemos, todas las personas, hombres y mujeres, todo mundo, tendemos muy fácil a criminalizar, responsabilizar a la mamá y al papá, pero particularmente a la mamá. Y lo primero que la gente se empieza a preguntar, ¿estaban solas? ¿Por qué estaban solas? Pues es que, claro, pues es una pregunta hasta cierto punto lógica, me parece, y muy fácil, pues, de quererlo saber, pero es que no importa que estaban solas, es decir, no es que no importe, aunque estuvieran solas, pues es que no tenían que entrar a violentarlas. O sea, sí tenemos que fijar la mirada en los agresores, en los perpetradores de la violencia y no en las víctimas, porque en este caso las niñas son las víctimas y también su familia, su mamá, su papá, toda su familia. Entonces, no podemos centrar la mirada en revictimizar y en responsabilizar a la familia, a quien sea, que si estaban solas o no, que si tenían seguridad o no, etcétera. Pues sí tenemos, y yo sí le invito a usted que nos está escuchando y nos está viendo, a que reflexione con esta otra mirada, que sí fije su análisis, que sí mande su enojo, su molestia hacia los agresores, que responsabilicemos a los agresores, únicamente a los agresores. Aquí los únicos que tienen la culpa son los agresores. No debieron entrar a la casa, no debieron violentar a esas niñas. Y es un caso tan dramático, tan grave, tan trágico, que lo tenemos que tocar y lo tenemos que referenciar, porque a la hora que hablamos de violencia en contra de las mujeres, la violencia de género, estos son los casos más extremos. Y es que sí existen, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos taparnos los ojos, no podemos no mirar, no hay manera de dejar de mirar. La violencia en contra de las mujeres es un problema tan grave, y hay que analizarlo con esta mirada realmente de fondo. Es tan grave pues que llega al feminicidio, que los agresores matan a las mujeres, y matan a las mujeres que son sus esposas, que son sus parejas, sus amantes, sus novias, y matan también a desconocidas, y matan a niñas, ya señoras, adultas, ya jóvenes, y ancianas, es decir, adultas mayores. Matan no importa, porque luego este caso, por ejemplo, es que sirve para analizar todo, porque luego los estereotipos, ¿no? Pues cómo no la van a violentar si anda en la calle sola, en una calle oscura. O anda vestida de tal manera. Si anda con esa faldita que todo se le ve y ese escote que todo se le ve, ¿cómo no la van a violentar? Este caso nos sirve para reflexionar. Son niñas que ni estaban en la calle a oscuras, solas, que ni traían escote y falda donde todo se les viera, que ni siquiera están
en una edad en que pueda provocar esta parte erótica, ¿no? Están en su casa, digo, pues ¿dónde más puedes? Se supone que tú debes de estar, si no en tu casa, para que estés segura o seguro, digo. ¿A dónde más te puedes ir que no tu casa, donde puedas tener una mínima seguridad, ¿no? Tenemos que analizar este caso porque nos da para eso, con los elementos de lo que es la violencia de género, de lo que realmente es el feminicidio. Y no es otra cosa que el ejercicio del poder. Porque también, ojo con esto, luego muchas personas dicen, ay, es que son enfermos, hay que tratarlos, hay que curarlos. No son enfermos. Los violadores, los agresores sexuales no son hombres enfermos. Son hombres que abusan del poder. Violentan a las mujeres, grandes, chiquitas y muy grandes, de todas las edades y en todas las circunstancias, en la calle cuando andan solas o en la noche cuando se quedan solas, niñas o grandes, aprovechan para ejercer el poder y entonces las violentan solo porque pueden. O porque pueden, porque les da la gana, porque piensan que si tienen ese poder de hacerlo, pues entonces seguramente está permitido y lo hacen. Esa es su lógica de los hombres violentos, de los hombres agresores. Si su pensamiento es si están ahí y las ven débiles, están solas, etcétera, pues entonces lo puedo hacer y lo hacen. No es una enfermedad, es un abuso y es un abuso que se ha sistematizado, que se ha hecho costumbre históricamente. Es decir, que los hombres, muchos hombres, no estamos hablando de todos, afortunadamente, no más faltaba. Algunos hombres, abusones, lo ven como, pues, como algo que así ha sido y que puede ser y además pues que no les va a pasar nada, hay mucha impunidad y entonces pues simple y sencillamente se les hace fácil y agreden y ni siquiera se ponen a pensar, no les da para pensar el daño inmenso que pueden hacer, ¿no? Es impresionante. Y bueno, este caso estremece porque una de las niñas pues muere, fallece a causa de la agresión. Pero ¿cuántos casos de violación no hay tan solo denunciados y los no denunciados? Claro, sí, ¿no? Y pues empezando por eso, ¿no? Que es algo que no debe de ocurrir bajo ninguna circunstancia hacia ninguna mujer en ninguna circunstancia. Y pues bueno, esto pues nos lleva a hacer la reflexión de cómo estamos, ¿no? Cómo estamos en Chihuahua. Somos un estado pues violento, ¿no? Sí. Hay cifras preocupantes que con estos hechos pues se suman, ¿no? Sí. Según, tú traes cifras. Sí, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que es la que hace el INEGI. ENDIRE 2016, que hace el INEGI precisamente. En Chihuahua ocupa el tercer lugar de violencia contra las mujeres a nivel nacional. Sí. Imagínate, el tercer lugar. Sí. Es vergonzoso tener un tercer lugar en estos temas, ¿no? Tan tristes. Si fuera en la producción no somos primeros lugares en nada, pero en violencia sí lo somos. Sí. En violencia contra las mujeres específicamente, ¿verdad? Y bueno, y también otro lugar vergonzoso, ocupamos el primer sitio en
en violencia laboral contra las mujeres, que es otro tema también horrible, muy tremendo, preocupante, ¿no? El hostigamiento laboral es gravísimo. Que tiene que ver con todo, ¿no? La violencia es violencia, Sí. como se ejerza Sí. de cualquier forma. Muchas veces, ¿no? la violencia, el hostigamiento laboral incluye el hostigamiento sexual. No siempre, pero muchas veces sí. Sí. Frecuentemente sí. Y luego, pues bueno, el 88% de las mujeres, esto es algo también muy preocupante, ¿no? El 88% de las mujeres no buscan apoyo psicológico, no buscan apoyo moral, no buscan apoyo espiritual. Nomás entre 1 y 2 se lo callan. de cada 10 buscan apoyo. Buscan apoyo. 8 o 9 no, porque 8.8 casi son 9. Uh-huh. O sea, 1 o 2 de cada 10 buscan apoyo. Sí, fíjate que esa cifra ya hace mucho que yo no la tenía. Uh-huh. Pensaba que era más el índice de denuncia. Es bajísimo. Es casi bajísimo. 1 de cada 10 denuncia. Uh-huh. Así, exactamente. Sí, qué terrible. Es terrible. Las demás siguen ahí. Ahí siguen. Ahí en la siguen, violencia. Ahí siguen. Calladas. Sí. Y pues, muy bueno, sometidas, ¿no? Claro. Terrible. Sí, es terrible. Oye, es que si con ese bajísimo porcentaje de las que sí denuncian, Uh-huh. 1 de cada 10, están llenos los centros que reciben las denuncias. ¿Cómo estaría si todo mundo más denunciara? Otras se animaran, ¿no? Qué terrible. Sí, ¿Qué sí, más sí. cifras traes? Bueno, mira, también esta misma encuesta dice que un 68% de las mujeres de 15 años o más en Chihuahua han sufrido algún tipo de violencia por lo menos una vez en su vida. Y hablamos una vez en su vida porque pueden ser 10, 15, más 20, veces, 100 ¿no? veces, Más casi veces. siempre. 6 de cada 10. 6 de cada 10. Más de la mitad de Ujú. las mujeres de Sí. 15 años que vivimos en Chihuahua hemos sufrido algún tipo de violencia, algún tipo. Física, psicológica, sexual, económica, de algún tipo de violencia. Sí. Sí. Y bueno, hablando de México como país, 7 mujeres son asesinadas cada día. Cada día, así es. Es terrible. No, esa cifra estremece y no cambia. ¿No? Yo recuerdo, ¿para qué será? No sé si 20 años, algo así, cuando supe como periodista por primera vez esa cifra. Me acuerdo que vino aquí, creo que a una conferencia, no recuerdo, algún funcionario de la PGR, recuerdo perfectamente, ahí en Palacio de Gobierno, no sé de qué se trataba, pero dio esa cifra y yo me escandalicé. Yo dije, no puede ser. 7 mujeres asesinadas cada día en el país. A veces en Chihuahua, a veces en el Estado de México, a veces aquí, a veces allá. Hay estados donde más feminicidios hay. Sí. Y mira, una cifra también alarmante, ¿no? En México, 2 de cada 3 mujeres han sufrido violencia de género. Y el principal agresor es la pareja. Sí, ese dato es tremendo. Porque es real, es real. Luego pensamos, cuando se dan estos casos dramáticos, como este caso de que, bueno, quién sabe si serían extraños los que entraron a violentar a estas niñas. Luego no son extraños. Pero luego ocurren feminicidios que sí los cometen personas extrañas y se hace como mucho escándalo. Pero sabemos desde hace mucho que la verdad, el mayor número de casos, tanto de violencia como de feminicidios, son de la pareja. Sí. O expareja. Sí, o de personas muy cercanas, ¿no? De los padres, hermanos. Sí, padrastros, primos, tíos, abuelos, vecinos, padrinos, etcétera. Pero en el caso de la violencia viene mucho de la pareja, ¿no? Sí. Es 2 de cada 3, 2 de cada 3 mujeres que de las que sufren violencia viene de la pareja. Y volvemos a lo mismo, de las denuncias que hay. Sí, claro. Y pues bueno, sobre este tema de las niñas, imagínate, tú tenían 10, 11 y 12 años. Sí. Una edad en que... Son muy vulnerables.
Sí. No hay manera de defenderte. Sí, que además, pues, digo, nunca se está preparado, ¿no? Claro, pero a esa sí, edad menos. mucho menos, ¿no? Que no sabes lo que pueda estar pasando, ¿no? Pues es terrible, no quiero ni imaginarme la escena, ¿no? Y pues bueno, eso nos pone a reflexionar de que hay mucho por hacer, ¿no? De que el tema de los feminicidios y el tema de la violencia contra las mujeres no es algo menor. No. Es algo que se tiene que atender y muchos grupos están en contra de estas ideas, ¿no? Vamos a ver qué dicen los promotores. Exacto, sería bueno saber qué dicen feminismo, ¿no? Del famoso libro negro, ¿no? De la nueva izquierda. Entonces ahí es donde sería bueno pedirle su opinión y sería bueno qué hacen al respecto, ¿no? Porque es esta frase tan trillada y que hemos visto por toda la República: no te metas con mis hijos. Pues aquí se están metiendo con nuestros hijos, ¿no? Con los hijos de una persona, de una mujer juarense, con lo cual se convierte en nuestros hijos, ¿no? Ahí sí deberían de ser nuestros hijos. Aquí, ¿por qué no hay un posicionamiento sobre esta tragedia por parte de grupos pro familia, ¿no? Ahí es donde deberían de salir a bloquear calles con su camión, qué sé yo, y pues no lo hacen, no lo vemos. Regularmente no vemos a nadie de estos grupos que se posicione cuando ocurre alguna tragedia de este tipo, ¿no? Y pues bueno, ya vimos las cifras, así que diariamente tendrían que salir a decir: mataron una mujer, mataron una niña, y no lo hacen. Sí, fíjate que qué bueno que haces esta reflexión, porque cuando hablamos de violencia, bueno, en Chihuahua desde hace un buen rato que estamos hablando de la violencia, de violencia muy grave, muy, muy grave, y de todo tipo de violencia, de secuestros, de extorsiones, de homicidios, de ejecuciones, de robos, de lesiones, de montones de delitos que incluye la violencia, particularmente que viene del crimen organizado. Pero, y los gobiernos tienden a atender esa violencia, le dan como prioridad porque le llaman de alto impacto, y entonces sobre todo los sectores productivos, los sectores económicamente pudientes, pues exigen inmediatamente que no les roben sus comercios, que no les roben sus negocios, que no ¿a quién extorsionan? Pues a los dueños de los negocios. ¿A quién secuestran? Pues a los que tienen dinero de las distintas áreas económicas, y entonces pues tiene un alto impacto y los gobiernos intentan resolver rápidamente esas problemáticas. Y desgraciadamente los gobiernos, y particularmente los de Chihuahua, los distintos gobernantes que han estado al frente de la administración en Chihuahua, no han entendido ninguno. Yo pensé que este gobierno iba a entenderlo más fácil, pero yo no veo que lo esté entendiendo. Ninguno, desde que yo tengo todo este tiempo que me ha tocado ejercer el periodismo en los distintos sexenios, no he encontrado uno solo, y prácticamente desde que empecé ya estaban muy alarmantes los feminicidios. No entienden estos gobiernos, los gobernantes, pues ningún gobierno, que la violencia contra las mujeres, esta violencia de género, es igual o más grave que esta otra violencia de alto impacto, que realmente esta violencia de género, esta violencia en contra de las mujeres, la que se da dentro de la casa y esta que mata mujeres, realmente tiene más impacto que la otra, porque cuando se da la violencia dentro de la casa, que el hombre golpea, lesiona, que agrede a la mujer, la lastima, la humilla, la violenta sexualmente a su pareja, y que las criaturas están ahí. Realmente la violencia es para toda la familia. De hecho, la tipificación se llama violencia familiar, porque ocurre realmente en la familia. Y entonces las criaturas que están vivenciando esta violencia, pues necesariamente se les tuerce el camino.
Generalmente estas criaturas replican la violencia o se acostumbran y piensan que deben de ser, que les toca ser víctimas. En caso de las niñas, las jóvenes, los hombres piensan que les tocó ser violentos. Y se va la cadenita, pero además con mucho dolor que luego detona en violencia y en más dolor. Y en más dolor, y también en muchos delitos también. Entonces, tiene más impacto realmente social este tipo de violencia que los gobiernos no quieren atender, porque la verdad lo que yo he visto es que no la quieren atender, no le meten suficiente presupuesto a los centros donde estas mujeres acuden para atenderse, están atiborrados. Sí. Y no estas mujeres que ya de por sí se atreven a denunciar y que van con toda su tragedia ante el Ministerio Público para que las atienda, pues no, los gobiernos no le meten suficiente recurso para que las atiendan. Oye, pero además hay una fiscalía, ¿no? Hay una fiscalía especializada de pues delitos no, de género, ¿no? Y es invisible esta fiscalía, ¿no? No. Hace lo que puede porque no tiene recursos. Hace poquito, ahorita estamos desde el Movimiento de Mujeres presionando para que el gobierno aumente los presupuestos el próximo año a estas problemáticas, justamente. Si con esto este gobierno no entiende que tiene que aumentarle el presupuesto a la Fiscalía Especializada, es que de plano no entiende nada. Justamente para estar exigiendo que se aumenten los presupuestos, hemos estado muy cerca de esta Fiscalía. Y lo que nos dicen, para que ustedes se den una idea, lo que nos dice la Fiscalía es que cada ministerio público de esta Fiscalía Especializada atiende 2, 3, 4, hasta 5 veces más números de casos, números de carpetas de investigación que las otras fiscalías, que las otras unidades. Por ejemplo, si la unidad de robo atiende, y sobre todo en Juárez, pero aquí también, si la unidad de robos trae 300 casos por MP, más o menos, bueno, pues la Fiscalía especializada en delitos contra la mujer trae 1,500 cada MP. ¿Cómo van a atender esos casos? Pues ni aunque fueran los MP o las MP robot o máquinas para poder atender tantos casos. No hay presupuesto para que la Fiscalía contrate más ministerios públicos, más policías. Las mujeres van y denuncian y sus casos ahí pues están atorados porque pues no tienen recursos para investigar y para procesar a los responsables, y esto al final se traduce en impunidad, que es una causa justamente de que se sigan dando, porque los hombres agresores dicen, pues al fin que ni me hace nada, al fin que no pasa nada, pues a la otra incluso las agreden más. Entonces no entienden los gobiernos, no le están entendiendo al tema. Le meten más presupuesto a las áreas para disminuir los robos, para disminuir los asaltos, etcétera, etcétera, y no le meten a esta Fiscalía Especializada, por ejemplo, que básicamente está en Chihuahua y Juárez, por ahí 1 o 2 municipios, pero es una fiscalía que tendría que estar en los 67 municipios, para empezar. Porque en todos ocurre violencia contra las mujeres. Muy grave. Exacto. Y no vemos que le entienda el secretario de Hacienda, no vemos que ni siquiera el fiscal le entienda, ¿no? Ellos dicen, pues es que tenemos tanto presupuesto, tanta cobija, si le jalamos para allá, pues descobijamos otra cosa. Sí, claro, eso es verdad, es verdad, porque no hay dinero que alcance para todo y como debiera, pero efectivamente esa cobija históricamente ha descobijado a las mujeres violentadas. Es tiempo de que descobije otros delitos y se venga a cobijar más a las mujeres que están siendo violentadas. No tienen los gobernantes esa mirada, y porque para entenderle al tema
es complicado, ¿no? Ahora, tan fácil. también tendría que venir de más arriba, ¿no? Desde la federación también que se destinen presupuestos para los estados en estas problemáticas. Es la misma, ni el gobierno federal le entiende y le destina, que ha ido aumentando el gobierno federal las partidas presupuestales para estos temas, claro que ha habido, pero nunca son suficientes. Y luego, ni el gobierno federal, ni los estados, así como Chihuahua están todos, y tampoco los municipios, ¿eh? Es una cadenita, y tiene, me parece que los gobiernos no le han entendido a esta problemática, pues porque no les ha interesado, no les interesa, no es algo que políticamente lo vean como un tema atractivo que pueda vender políticamente, cuando la verdad es que sí podría, si le entendieran y entendieran y atendieran esta problemática, otro cantar político sería para estos funcionarios. Nos dice Vanessa que nos tenemos que ir a un corte, nos vamos de la radio, pero seguimos en el Face con el tema. Y luego regresamos. Nos vamos a corte, Vanessa, muchas gracias. Regresamos en un ratitito. ¿Sí? Pero bueno, sí, aquí para seguir en el Face, es estos casos, con estos casos a veces como que los funcionarios, los gobernantes se medio sensibilizan, ¿no? Medio. Pero se pasan y otra vez. También tendrá que ver este sistema patriarcal. Absolutamente. El punto es ese, que era donde yo ahorita quería como ir aterrizando. Sí, porque el hecho, sí, mientras no acabemos con este sistema patriarcal, este sistema donde los hombres sienten que valen más que las mujeres, no vamos a acabar con estas agresiones. Son parte, estas agresiones son la consecuencia de tener este sistema. Y es muy sencillito de explicar y de que las personas que nos están viendo, escuchando, lo puedan entender más o menos fácil. Y a lo mejor para que se entienda más, podemos poner este ejemplo de muchos señores abundan, donde en una familia todavía ellos sienten, y sobre todo aquí en México que se acostumbra tanto, sienten que son los que llevan la rienda en la casa. Y entonces el ser hombre de la casa, es decir, el que toma las decisiones, el que tiene la responsabilidad de todo lo que ocurra ahí en su familia, en su casa. Y de verdad lo creen y lo sienten los hombres, que ellos son la cabeza y ellos son los que mandan y ellos son los que deciden y ellos son pues los que manejan esa casa, esa familia. Y claro que también lo cree la mujer. Ella dice, bueno, pues a mí no me toca, le toca al Señor, ¿no? Y las criaturas que van creciendo, pues también lo creen. Lo replican. Estas familias que funcionan de esta manera son la gran mayoría, así funcionan. Entonces, este poder que tienen los hombres lo ejercen realmente lo ejercen, es decir, no es de mentiritas, de verdad deciden, de verdad castigan y de verdad ordenan y mandan, ¿no? Y las otras la otra parte o las otras integrantes de esa familia, incluyendo a la mujer, pues tienen que acatar y obedecer. Hay ocasiones, y ahí están las cifras que tú acabas de dar, estamos hablando de que son 6 de cada 10 mujeres en Chihuahua que han sufrido por lo menos algún tipo de violencia. Entonces, este poder que tienen estos señores, estos hombres, no nada más se queda en ordenar, en decidir por dónde va el rumbo de la familia, sino que si no les gusta, pues agreden y violentan a la mujer. ¿Sí? Regresamos, seguimos en Face y regresamos a Radio Universidad con este tema de la violencia en contra de las mujeres y este caso de Juárez tan grave que nos da pie para hacer este análisis, justo en el marco
del Día Internacional para Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, sábado, y que tenemos muchas actividades. Tú échale. Bueno, tenemos muchas actividades. Mientras encuentras en tu bueno, hay muchas. Mañana, bueno, en esta ocasión, a mí me parece que bueno que se hizo el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, hicieron una alianza para hacer actividades de manera conjunta, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, y entonces han realizado durante las últimas 2 semanas una serie de conversatorios en distintos municipios. Justamente hoy, hace ratito, deben de estar terminando, hace ratito el conversatorio en Parral. Allá andan Lucha Castro, consejera de la Judicatura, y Verónica Rodríguez, que es la directora de la Unidad de Género del Poder Judicial. Del Instituto Chihuahuense de las Mujeres han estado yendo a los otros municipios. A mí me tocó ir a Ojinaga. Hubo conversatorios también en Cuauhtémoc, en Camargo, en Jiménez, y va a haber también en Madera. Hoy le tocó a Parral. Y el tema es la violencia, la violencia familiar. Mañana a primera hora, a las 8 de la mañana, la invitación es para todo mundo. Va a ser aquí en Chihuahua algo así como la actividad grande de estos poderes. Allí en la Plaza del Ángel van no sé cómo se diga, un listón. Sí, lo van a poner ahí, no sé si se diga que lo van a instalar, o yo no sé cómo, no tengo idea cómo le hacen, pero un gran moño, un gran moño naranja que simboliza justamente el tema de la violencia, y esta actividad a las 8 de la mañana en la Plaza del Ángel la van a encabezar el gobernador Javier Corral y el presidente del Poder Judicial, ¿no? Luego de ahí se van a Palacio a firmar un convenio. Tú ya lo tienes ahí, que yo de memoria no me lo sé, pero sí, es un convenio entre el gobierno del estado de Chihuahua y el Instituto sobre Globalización, Cultura y Movilidad de la Universidad de las Naciones Unidas, Migración, Género y Perspectiva de Futuro en las Maquiladoras de la Frontera Norte de Chihuahua, México. Con ese nombre tan grandotote. Sí, ¿cómo te acuerdas, no? Sí, sí que ¿Y a las 3? Y luego, es que mañana, jueves, todo esto es mañana, va a ser como todo lo fuerte. Esto es Chihuahua, el moño y este convenio con la ONU que firma gobierno para... Entiendo yo que van a investigar la temática laboral en Chihuahua, de las mujeres particularmente, de las trabajadoras de para ver a futuro cómo mejorar la situación laboral y económica de las mujeres en Chihuahua. Parece que ese es el fin, pero luego vienen 2 actividades, si quieres yo la leo, 2 actividades en Juárez, mañana mismo. Sí, a las 13 es un in memoriam en el campo algodonero de Ciudad Juárez, que es emblemático este campo algodonero, ¿no? Sí, justo donde encontraron muchos de los cuerpos de mujeres asesinadas, sí, ¿no? En Juárez, sí. Ahí lo que van, bueno, también encabezan el gobernador y también el presidente del Supremo, del Poder Judicial. Entiendo que pusieron placas, que es parte como de un cumplimiento de la Corte, que ordena, la Corte Interamericana, que ordena resolver la problemática del feminicidio en Chihuahua. Pusieron placas con los nombres de las víctimas ahí en el campo algodonero y van a hacer una ceremonia emblemática, ¿no? Y luego, ahí el jueves con eso se cierra, pero luego viene el viernes. Viene el viernes que va a haber una presentación del video Hazte responsable de tu violencia. Este va a ser en el auditorio de la Ciudad Judicial, en Juárez, allá también. en Ciudad Juárez, a las 2 de la tarde. Y a las 2:30, inmediatamente después de este video, la conferencia magistral, Alineación Parental y Violencia Familiar, Mitos y Realidades. Esta va a ser impartida por el doctor Aurelio Israel Coronado Mares, también en este mismo auditorio de la Ciudad
Judicial. De Ciudad En Juárez. Ciudad Juárez. Y bueno, el viernes 24, va a haber aquí en Chihuahua el movimiento de mujeres, va a hacer también una ceremonia, a las 12 de mediodía. Primero van a estar en la Plaza Hidalgo, enfrente de Palacio, que además van a instalar ahí algunas ofrendas en la Cruz de Clavos y en la placa de Marisela. Y luego se van a ir acá a la Plaza del Ángel, porque ahí va a ser como la ceremonia central, y van a formar la palabra Ni Una Más en toda la explanada de la Plaza del Ángel, y la van a formar con camisetas de distinto color, particularmente negro y morado. Y bueno, van a hacer algunos pronunciamientos y algunos cánticos. El movimiento de mujeres tiene su ceremonia de manera muy particular. Justicia para Nuestras Hijas está invitando, que dirige Norma Ledesma, para el 25, porque para casi todo se hace, bueno, pues son muchos días previos y posteriores, ¿no? Están invitando a una marcha el 25, que es sábado, muy temprano, desde las 8:30, a partir de la glorieta de Pancho Villa, y se van a ir caminando por toda la universidad hasta la Plaza Hidalgo, y también van a hacer una ceremonia. Hay mucha actividad. Bueno, mira, tú tenías ese del movimiento. También el 23, en el CEDEM, que es en Pacheco y Juárez, ¿verdad? Va a haber una jornada cultural por las mujeres, con una obra de teatro que se llama Íntimamente Amor, con las actuaciones de Mari León y la dirección de Ernesto Medina, ¿no? Y ese mismo día hay una lectura de poesía por Osvaldo Tarrés y Lismariel Cázares. Y también hay una presentación musical de Lavinia Ecaterina. Ecaterina, que compone y canta canciones feministas. Esto es ya lo dijimos, el 23 de noviembre a las 6 de la tarde. Entonces, pues bueno, esto es entrada libre. Y luego libre, está así la que hay actividad de Flora. La actividad de Flora, que bueno, Flora es el colectivo La Otra Feria Sin Feria. La Otra Feria Sin Feria nos invita a la lectura 1, 2, 3 por todas, así lo titulan ellos y ellas. Es en conmemoración, como ya dijimos, del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Aquí se está convocando a unir las voces, porque ninguna más sea violentada. La música va a estar a cargo de Delma Cecilia Martínez. Esto va a ser el jueves 30 de noviembre a las 6 de la tarde. La próxima semana. En el Paseo Bolívar 417, del Paseo Café. Y luego, bueno, está también la del 30, jueves 30, que nos hicieron la invitación Doménica y Mariela, de esta obra de teatro, que va a ser muy interesante, porque es la manera de presentar este libro de ¿cómo se llama? Una y sexo, algo así, por ahí va, más o menos, pero el caso es que van a poner en escena la representación de casos reales de violencia sexual, a propósito del ahí caso mismo de Juárez, se puede ¿no? adquirir este libro. Exacto, en el Teatro de Cámara, el jueves, la tarde, creo que era a las 7 de la tarde, si mal no recuerdo, en el Teatro de Cámara, el jueves 30 de noviembre. Muchísimas actividades. Tenemos una llamada, ¿nos puede marcar, Claro que sí, con mucho gusto, aquí a Radio Universidad. Llamó una persona, muchas gracias, Vanessa, de una persona, bueno, no nos dice su nombre, está completamente de acuerdo con lo que hemos estado diciendo. Dice, lástima que a estos hombres, y dice si es que se les puede llamar, estos agresores, los dejan salir limpios. Pues sí, hay un alto índice de impunidad. Hay un alto índice de impunidad, primero, porque muchas mujeres no denuncian. Y luego, segundo, porque las que denuncian en todo el proceso jurídico, pues no, las autoridades no hacen su chamba, el Ministerio Público no investiga bien, no integra la carpeta, a la hora que
muy poquitos casos llegan a juicio, la gran mayoría pues no llega a juicio. Luego todavía de los que llegan a juicio, algunos pues no se comprueban, o todavía algunos jueces y juezas no le entienden bien y favorecen a los agresores. O sea, el proceso que tienen que pasar muchas de las mujeres que son víctimas de violencia es tremendo. Por eso se habla mucho de la revictimización, de que las mujeres que se atreven a denunciar todavía pasan por un proceso donde las autoridades en los distintos niveles, por otro calvario, donde las revictimizan, desde aquellos ministerios públicos a donde llegan que dicen, no, pero pues si usted no viene tan grave, no viene lesionada, si ¿cómo yo integro una carpeta si usted no se viene muriendo, ¿no? Y la regresan a su casa. Todavía los ministerios públicos no entienden cómo hacer peritajes para sostener y poder comprobar la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual, que las mujeres pues no se atreven a denunciar. Que bueno, esta es una marca ya de por vida, no es te atendí y ahí nos vemos. Es un seguimiento que tiene que ser ya de por vida a una víctima, porque es un dolor que se carga toda la vida, no es una cicatriz que ahí está. Y entonces pues se tiene que desarrollar todo un programa, ¿no? Todo un programa de apoyo psicológico, también pues terapéutico, físico, de justicia. Sí. Es algo integral, ¿no? Que toda víctima requiere, y pues muchos de estos programas integrales, como bien lo dices, no los ha asumido el gobierno en su totalidad, y se los ha dejado a las organizaciones civiles, ¿no? Esas organizaciones civiles que han nacido precisamente a raíz de alguna experiencia, ¿no? De las madres, de víctimas, de las propias víctimas. Entonces, pues, ¿qué entendemos aquí? Que estamos solos, ¿no? Que las mujeres están solas, porque tienen que formar sus propias asociaciones para protegerse, las mujeres entre ellas. ¿Por qué? Porque no hay un respaldo, no hay un apoyo de quien debería de garantizar esta seguridad en las calles, en los hogares, que es el gobierno. Sí. Si les guste o no les guste a los gobiernos, Chihuahua es un estado emblemático por el feminicidio. Acá, ya sabemos ahorita que Chihuahua no es el único lugar donde matan a las mujeres y las agreden. En términos de feminicidio, ni siquiera tiene Chihuahua a lo mejor el primer lugar. A lo mejor en Guerrero, en el Estado de México, etcétera, asesinan a más mujeres. Pero en Chihuahua fue donde se evidenció el problema, con las famosas llamadas muertas de Juárez, con aquellos casos donde las dejaban, las tiraban justamente en el campo algodonero y en otros lugares de Juárez, muchas mujeres, ¿no? Y bueno, por ahí justamente Esther Chávez Cano, que ya murió, que se empezó a dar cuenta y que fue, que eran casos que la prensa publicaba, y ella de pronto decía, bueno, pues algo pasa aquí porque es uno tras otro, y las empieza a cuantificar y empieza a visibilizar la problemática. Y a partir de ahí se empezaron a investigar y se empezó a analizar la problemática, y se han hecho muchas investigaciones y muchos estudios académicos, etcétera, y ahora ya sabemos con mucha claridad, las instituciones empezaron a indagar. El INEGI no hacía este tipo de encuestas. Ahora ya sabemos que efectivamente Chihuahua no tiene los primeros lugares, que no es el único lugar donde se da el feminicidio. Ya sabemos que hay estos casos donde personas extrañas, hombres extraños, asesinan a las mujeres, pero la mayoría de los casos se dan adentro del hogar con las parejas. Ahora ya sabemos esto, y que empiezan las agresiones que son sistemáticas, físicas, psicológicas, económicas, sexuales, y eventualmente pueden llegar al feminicidio. Ahora ya lo sabemos, y los gobiernos dicen, pues es que Chihuahua no es el único lugar. No, ya lo sabemos, pero no hay manera de que Chihuahua se quite ese emblema. Es emblemático en Chihuahua. Vamos fuera de Chihuahua, cualquier estado fuera del país, y lo primero que nos preguntan es
cómo están las mujeres de Chihuahua, a dónde vamos siempre. Entonces, los gobiernos de Chihuahua están más obligados a atender esta problemática. No se pueden quitar el estigma, aunque quieran, pero no les cae el 20, no les cae el 20 que si atienden esta problemática, pues atienden a una población muy dolida. La sociedad de Chihuahua está muy dolida con los feminicidios y reaccionamos inmediatamente ante estos problemas, justamente como esta persona que habla. Y yo creo que la sociedad estaría muy de acuerdo en que los gobiernos le inyecten más presupuesto a atender estas problemáticas, a los centros de atención, a las mujeres, los famosos CEJUM, a la Fiscalía especializada, a los CABIM, Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres que atiende el Instituto Chihuahuense a las Mujeres. Todos estos centros están atiborrados, no se dan abasto, es impresionante. Afortunadamente las mujeres, algunas todavía son relativamente pocas, comparativamente pocas, pero al final son muchas. Mujeres se están atreviendo a denunciar. El problema es que denuncian y luego pues no hay un seguimiento. No las atienden cabalmente, como esto que tú dices. Requieren atención integral y implica mucho recurso, claro. Y presupuesto. Ahora, esta administración en el discurso sí. lo ha manifestado, ¿no? Pero realmente no se ve en la práctica, ¿no? Porque seguimos viendo estos casos y seguimos viendo que los protocolos fallan, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pues bueno, suena muy bonito en el papel, suena muy bonito en el discurso, pero queremos ver hechos, ¿no? Sí, el mismo gobernador Corral ha dicho, si no hay dinero, pues no hay compromiso. Por mucho amor que yo te manifieste, si no pongo la lana en los programas, pues no es verdad. Y en este caso coincido, ha habido muy bonitos discursos del gobernador, muy bonitos discursos, derechohumanistas, con perspectiva de género, etc. Pero a la hora de analizar los presupuestos, pues no se ven, no se refleja el discurso en el presupuesto, que es donde se debe de reflejar, y es donde estamos exigiendo que se haga realidad el discurso. No hay otra manera, ya le podemos analizar de mil maneras, pero no hay otra forma que para resolver estas problemáticas, pues que asignar presupuestos. El asunto es de dinero, porque con más dinero hay más agentes ministeriales, más policías, y bueno, recurso también para especializarles más, profesionalizarles más, para tener más laboratorios, para tener la manera de poder perseguir y aprender a estos agresores y llevarlos realmente a la justicia, que se hagan las investigaciones como se deben de hacer, para que haya pruebas y sostener los juicios, ¿no? Se necesitan recursos. Claro. Inyectarle más a esta perspectiva de género tan polémica, tan llevada, ¿no? Y traída. Tan llevada y traída y tan polémica, porque muchos y muchas no lo entienden, ¿no? Y cuestionan que el por qué el lenguaje incluyente, que por qué debe de haber atención hacia las mujeres. Pues bueno, aquí vemos estos casos como de estas niñas donde pues es urgente, ¿no? Que se destinen más recursos a esta llamada perspectiva de género, pero bueno, más allá de que se destinen más recursos, que debe de serlo, también tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de que no es un capricho de un grupo de mujeres, ¿no? No es un capricho porque yo quiero que me incluyan en el discurso. No, es un problema que realmente es muy, muy arraigado y que apenas estamos viéndolo y estos hechos pues no hacen más que evidenciar lo que ya sabemos, ¿no? Y es un estrujón para todos y debería de serlo. Sí, para gobiernos y para la sociedad. Sí, necesitamos un sistema
donde los hombres no se sientan más que las mujeres, donde los hombres nos vean a las mujeres como iguales, donde nos respeten como iguales, donde nos den una cabida en esta sociedad como iguales, donde no se sientan más poderosos, donde no tengan esta idea, porque son ideas que tienen preconcebidas, culturales, de que pueden violentar, porque ellos pueden, ¿no? Donde aunque vean a una mujer vulnerable ahí, sola, etcétera, pues ni siquiera se les ocurra la posibilidad de violentarla, ni siquiera se les ocurra. Entonces, necesitamos una sociedad de esa manera. Esto que estamos haciendo las feministas, los movimientos feministas, es eso, es buscando ese sistema, es diciéndoles a los hombres y a las mujeres, no es correcto que los hombres agredan a las mujeres, no es correcto, no debe ser. Y entonces les decimos a las mujeres, no es correcto, denuncien, no lo permitan, y le decimos a los hombres, pues no lo hagan, no es correcto. Necesitamos, pero entonces cuando tenemos estos casos donde no nada más las golpean, no nada más las humillan, les gritan, etcétera, sino que las matan, las violentan sexualmente, pues entonces tenemos un sistema que necesita cambios sustanciales, necesitamos avanzar. Entonces estamos hablando de que vivimos todavía en una sociedad donde hombres y mujeres, porque el asunto no es nada más de hombres, es de mujeres. De todos. Sí, hay muchas mujeres, muchísimas mujeres que de verdad piensan, porque así les enseñaron, pues que ellas deben obedecer al hombre y deben de aguantar la cruz que les tocó cuando las agreden, y les dicen a las hijas, aguántate, es tu cruz. Nos faltan 2 minutos, y yo no quiero que nos vayamos sin comentar muy de pasadita, que justamente este programa se llama Ecos de Mirabal, porque bueno, tenemos ya con este programa un buen rato en otras estaciones de radio y de televisión, pero en Radio Universidad pues tenemos apenas poquito más de 2 semanas y media, y entonces a lo mejor algunas personas que nos escuchan se preguntan por qué se llama Ecos de Mirabal, que es un nombre así hasta complicado, medio raro, ¿no? Bueno, pues Ecos de Mirabal es un apellido de República Dominicana, y justamente el 25 de noviembre, que es el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, eligió esa fecha, el 25 de noviembre, para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, de 3 hermanas Mirabal, que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana, cuando estaba la dictadura, y las asesina el gobierno, desde la dictadura, justamente porque ellas se atrevieron a irrumpir y a hacer activismo en contra de la dictadura. Es una historia, por ahí hay una película que se llama Las Mariposas, a ellas las conocieron luego como Las Mariposas, las identificaban en el movimiento clandestino contra la dictadura como Las Mariposas, y hay una película de Salma Hayek que se llama Las Mariposas, con Minerva Patria, que son de las hermanas Mirabal asesinadas. Eran 4, una no fue asesinada, no participó mucho en el activismo, y entonces el 25 de noviembre del 60 que son asesinadas, que se hace un escándalo internacional. Con el paso del tiempo los movimientos feministas posicionaron el caso de República Dominicana, y la ONU, años después, en los 90, es que designa el 25 de noviembre en honor a las hermanas Mirabal como el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Por eso este programa se llama Ecos de Mirabal. Entonces, esta fecha, este contexto, pues es para este programa de mucho simbolismo, de mucha importancia, y por eso nos interesa tanto estarle dando y dando a este tema, pues que no acaba, y que cuando ocurren estas tragedias como esta de Juárez,
decimos, quisiéramos bajarle al tema, quisiéramos ya no hablar de la violencia en contra de las mujeres, pero es que no tenemos más remedio. Con una persona que podamos sensibilizar, un hombre, una mujer que nos esté por ahí escuchando, pues con eso se justifica este programa. Entonces, nos tenemos que ir, Rolando, nos queda un minutito, pues tú despide. Ay, pues bueno, yo quiero despedirme del programa exhortando a las personas a que hagamos conciencia, ¿no? Y ya bien lo dijiste tú, es asunto de todas las personas, hombres y mujeres. No es solo mujeres, los hombres y las mujeres somos partícipes de lo que sucede en la sociedad, ¿no? Y la violencia contra las mujeres pues es algo que no debería de ocurrir, es más, no debería de existir este programa, Dora. Exacto. No debería de existir una fiscalía especializada para las mujeres, sí. No debería de haber un instituto para las mujeres, ¿no? No debería de haberlo, sí. Debería de haber institutos para todos y para todas, no especializados. ¿Cómo no está de grave que tuvimos que hacer? Que se tiene que hacer. Fiscalías, institutos, programas para evidenciar la bronca, ¿no? Perfecto, sí, es algo que es lamentable, ¿no? Y pues bueno, también está la tarea de los gobiernos de echar mano de lo que tienen y ver cómo resuelven esta problemática, ¿no? Sí, si no nos queda otra que insistir, y que insistir a las mujeres y a los hombres, como tú dices, para que entiendan, se sensibilicen, comprendan y cambien, porque no, a la hora que entendemos, pues cambiamos. Afortunadamente ya muchas jóvenes, pues que se están superando, que empiezan a ponerse más exigentes, pero sigue en las jóvenes, incluso universitarias. Yo di clases algún rato ahí en la universidad, y me sorprendía mucho cómo las jóvenes universitarias, donde suponemos que ya ha disminuido esta problemática, se da muchísimo en el noviazgo y una violencia de otra manera, pero al final violencia, cómo las indagan dónde andan a través de los mensajes, a través de los teléfonos. Hay muchísimo control de los chavos con las chavas, entonces, porque es cultural y tiene que ver con la manera de pensar de las personas. Entonces, no es fácil cambiar. Nos vamos, sí. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias a usted que nos escucha en Radio Universidad. Aquí seguimos, y muchísimas gracias a las personas que nos ven por Face también. Muchas gracias. Gracias.